Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Expresivo al Aire, el podcast del Teatro Expresivo en el que nos dedicamos a conversar con los protagonistas de los proyectos que desarrollamos desde nuestro teatro. Hoy en esta tarde de martes, hoy estamos martes, no jueves como de costumbre, en una tarde que empezó un poquito lluviosa, pero que como que escampó, por lo menos aquí en San José. Y si usted nos está escuchando en otro momento, no está viéndonos en vivo por nuestro perfil de Facebook, pues también le damos la bienvenida y ojalá que este programa sea de su gusto, de su provecho. Hoy vamos a conversar con dos mujeronas, así digo yo, son dos mujeronas que han estado responsables, han sido las responsables de remontar una obra que para Expresivo es muy importante. Se llama Frankenstein, si usted no la ha visto, la tiene que venir a ver porque comenzó temporada el fin de semana pasado, el pasado 4 de octubre y está todo este mes en cartelera para que usted la pueda disfrutar y conmigo están hoy Carla Barquero, responsable de la dirección del proyecto general. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Nati. Y también está Isabel Guzmán Payés, quien estuvo encargada de toda la parte musical, del coach vocal y de otras cositas que vamos a ir contando ahí porque la experiencia de Isa le permite pues hacer un montón de cosas más que simple coach vocal. Entonces, bienvenidas ambas al espacio y vamos a empezar a conversar. Tal vez pensaba con Carla. Carla, a veces dicen que es más fácil hacer algo desde cero que agarrar algo que ya esté hecho y tener que volver a montarlo o remontarlo. ¿Qué es un remontaje en teatro? En otros países tal vez es más común que las obras se remonten porque existen industrias y eso permite que una obra esté en cartelera 10, 15 años, ¿verdad? Pero en Costa Rica tal vez no es tan usual que repitamos obras, que sería como lo que diríamos. ¿Qué es hacer un remontaje? Y en específico de este Frankenstein, ¿qué fue hacer un remontaje? ¿Qué implicó? Nati, vieras que justamente yo creo que las producciones o los espectáculos se vuelven muy retadores cuando queremos darles mucha vida o una vida mucho más duradera, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el desafío del remontaje, que es
¿qué más puedes profundizar dentro de las propuestas? Y fue mucho eso lo que se hizo en este remontaje. Cuando uno a veces piensa como, bueno, ya estrenó, ya se quedó así, así será durante todos los años, creo que tal vez la tónica de Expresivo no ha sido esa, sino siempre sacarle el plus o qué más puede ver el espectador o qué más podemos encontrar desde la dirección y desde también el trabajo en equipo junto con Isa en este caso, para generar más sorpresas o mejor sorprendimiento sobre los elementos que de repente existen, ya los vieron de una forma, pero cómo poder profundizarlo siempre va a generar como desafíos, y creo que fue mucho lo que se hizo con Frankenstein. Obviamente creo que para las personas que ya los vieron, y les voy a spoilear a los que no lo han visto, evidentemente se van a encontrar con un dispositivo escénico pues bastante diferente, en sentido de que no son las mismas luces, no es la misma espacialidad, no es la misma dinámica de elenco, no están los personajes exactamente igual que antes, quizás están incluso más evolucionados. Entonces, entender cómo empezar a trabajar el detalle y la evolución o la profundidad de cada área, lo estético, lo interpretativo, incluso la parte interpretativa de la parte musical, la parte de canto, la parte de movimiento escénico que ha trabajado Isa, pues siempre va a traer desafíos de cómo mejorarlo, ¿verdad? Entonces, mucho fue eso lo que hicimos. Cómo mejorábamos algo que ya el público conoció, le gustó, pero cómo podemos sorprenderlo más. Y en eso fue mucho como la incorporación de los creativos, de Roger, de Abril, de Lucía, para poder profundizar más en algunos conceptos que yo tenía muy claros de que quería como verlos más trasladados a lo escénico, pero que teníamos que darle definitivamente un trabajo y un proceso, ¿verdad? Un remontaje no es colocarlo y ya, sino que tiene incluso un par de meses en donde volvemos a retomar las bases del montaje y decir, ok, ¿qué de esto queda? ¿Qué de esto puede evolucionar? ¿Qué de esto se mantiene así como está porque funciona? Entonces es como hacer un análisis, hay mucho como de diagnóstico inicialmente para después escalonarlo, ¿verdad? Ajá. Y poder evolucionarlo más. Tal vez yo creo que el principal ejemplo de un remontaje de una obra, en el caso de Expresivo, es el Cuento de Navidad, ¿verdad? Es una obra que lleva presentándose, creo que ya son 17 años, y que aunque es la misma versión, que también es de el mismo director, dicho sea de paso, que de Frankenstein, Paul Stevens, es una versión distinta cada año. Le ponemos algo diferente, tratamos de, aunque sea algo pequeñito, ¿verdad? Tal vez el cambio más grande se le hizo hace unos años cuando se hizo una versión más tropical, ¿verdad? En cuanto en la música, en las letras y tal, por supuesto que en las coreografías, pero eso es como un remontaje, ¿verdad? Entonces puede ser un remontaje como muy violento, digamos, un poco más fuerte en lo que se hace a nivel de cambios, y otra es como lo que decía Carla, tomar algunos elementos y ver cómo los podemos mejorar. Así que ya ahorita vamos a hablar como específicamente como cuáles fueron esos elementos que fuiste determinando que querías trabajar y de qué manera los trabajaste. Pero sin duda, Isa, bienvenida Isa y Fidel, bienvenidos ambos. Isa ya está a un mes más o menos. No, dos. Me falta el 8 y el 9. Le falta el 8 y el 9. Sí, son como 30 semanas. Yo soy de las mamás modernas, yo cuento en semanas, no en meses. Mejor. Sí, no me confundo, es pero menos sí. complicado. Sí, 30 semanas justamente. ¡Ay, qué emoción! Ya casi. Sí, qué lindo. Estoy a 10 de parir. Si no es que a las 8 se le ocurre, ¿verdad? Ajá. Pero sí. Qué lindo. Y Isa y Fidel han estado trabajando duramente en toda la parte musical de esta obra, que pues había un compositor que hizo toda la música de este espectáculo, y el conocimiento que tiene Isa, no solamente a nivel vocal, para ser coach vocal, sino también a nivel de baile, de composición y de actuación, le permite como ir un poco más allá. Y por eso nos encanta trabajar con ella, porque es una profesional sumamente completa. ¿En qué consistió tu trabajo en esta oportunidad? ¿Cómo asumiste, desde dónde asumiste ese reto? En mi caso es una labor un poquito más pasiva, no es tan difícil como la de Car. Porque más bien me adapto a los cambios que ella necesitaba hacer. El director es el jefe. Exacto. Entonces, es básicamente si hay que reestructurar algunas cosas que en su mayoría eran cuestiones como más de transiciones de escenas, como las escenas, no necesariamente las coreografías. Entonces, el trabajo quizás más pesado lo tuvo ella, pero sí es verdad que, como vos decís, cada versión nueva trae, ¿verdad?, cosas a enriquecer. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la vez anterior, pues toda pues dirección vocal, digamos, todo lo que tiene que ver con las voces, pero Polen en su momento dijo, yo quiero que todas las coreografías.
Lo que pasa que, no sé si recordarán que estábamos en la gira de Henrietta en ese momento, entonces yo me tuve que incorporar tarde. Entonces sí, andábamos en Guanacaste. Las chicas tuvieron que empezar como con un par de coreos al inicio, ellas proponiendo, y después ya llegué yo y le dimos como una reestructuración y ya yo monté las que faltaban y ya como que se terminó de completar también todo el trabajo a nivel de movimiento y como de todo el desenvolvimiento físico que tienen los actores, porque en esta obra es bien grande. ¿Verdad? Todos se mueven mucho, especialmente el personaje de Víctor y el del monstruo son personajes muy cargados, entonces hay que pues guiarlos ahí mucho en eso. Entonces para esta ocasión me tocó pues similar, ¿verdad? Adaptarme un poco a los nuevos diseños o nuevos acercamientos con los personajes, y pude fortalecer algunas coreos, limpiar muchas cosas, agregar cosas que no me dio tiempo la vez pasada, sobre todo porque el espaciamiento cambió un poco, entonces había como que aportar ahí. Y vieras que ellos estaban tenían la música muy fresca, entonces el trabajo musical se facilitó en esa parte y pudimos ahondar en cosas que hacían falta, como de diseño, de movimiento, por ejemplo, que sentí que el anterior nos tocó un poco más apresurado porque era nuevo todo, ¿verdad? Claro. Entonces hoy más bien sobrados llegué, ya se acordaban de todo, de la música, entonces los ensayos súper fluidos, limpiar detalles, de armonías y cosas, pero en realidad ellos lo tenían bastante dominado. Entonces, además de que son súper cantantes todos. Fue un proceso rico porque era como ver escenas y llegaba Isa y yo le decía, Isa, es que esta escena no me termina de convencer, ¿qué pasa si trabajamos esto y esto? Entonces ella hacía las indicaciones técnicas vocales o de movimiento, yo junto con lo interpretativo, y entonces empezábamos como a amalgamar diferente o a matizar diferente algunas cosas de las escenas. Creo que fue como darse espacio a eso, como a, repito, es profundizar. Creo que lo bello de nosotros es el reto está en profundizar las propuestas, y en este diálogo que hicimos Isa y yo, de entender que quizá habían cosas que yo le decía, Isa, esto podría ser diferente, ¿qué te parece? Ok, está bien, probémoslo, y probar, también el espacio de probar y explorar, que yo incluso a ellos les dije, porque llegaban los primeros ensayos a hacer lo que ya habían hecho, no sé cuántas funciones hicieron el año pasado, que además fue un espectáculo que corrió un montón y abarcó muchísimo público, 30, que yo les dije, ok, bien, la base la manejan. Ahora quiero que replanteen cosas y quiero que se muevan diferente. Creo que maticen diferente las interpretaciones, los personajes, el momento a momento. Y todo eso, pues evidentemente a ellos les abre una ventana de justamente salirse de lo automático de alguna forma, que bien funciona como intérpretes y que lo sabemos, pero tener la base y profundizar un poco más en aspectos mucho más de matiz y demás. Entonces eso fue mucho. Siempre en la versión original, ¿verdad? No para quitar mérito, porque en realidad nacen cosas muy interesantes, pero la barrera del idioma a la hora de montar algo totalmente nuevo siempre va, ¿verdad?, a generar cierto impacto con los actores. Entonces en esta ocasión, que no hay barrera de idioma, es una oportunidad para ellos de encontrar todavía de una manera más orgánica las cosas y como reexplorar las cosas a nivel como de intención y de motivación actoral también. Claro, y es que hay que explicar tal vez que Sir Paul Stebbins, que si nos está viendo, escuchando, le mandamos un gran saludo. Bueno, a esta hora no creo porque debe estar durmiendo del otro lado del mundo, pero por Dios, nos están asustando. Se está convirtiendo el estudio. Paul Stebbins, a pesar de que lleva muchos años viniendo a Costa Rica y trabajando con nosotros, no habla español, entonces siempre en los ensayos cuando él dirige hay que tener una persona, un intérprete, alguien que le haga la traducción, y pues entonces eso hace que el proceso pues también tenga diferente. Tiene sus retos, tiene otros resultados. Tiene otros resultados. En cambio claro, ahora teníamos criollismo aquí. Claro, sí, en una segunda vez es más fácil volver a reencontrar eso, ¿verdad? Como dice Fío, nuestra compañera del equipo de producción, todos merecemos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y hablando de eso, cuando veía la obra, que vayamos tal vez al primer nivel de lo que queríamos, de lo que determinaste que había que remontar, que había que profundizar. Sí. Es el nivel interpretativo. Ahora que ya está esta nueva temporada, uno nota, por ejemplo, a mí me pasó como espectadora que dije, todo eso lo decían.
¿En qué momento era esa escena? Yo no Sí, me rajado. recuerdo de este momento entre estos dos personajes. Y es porque la palabra y la acción está desde otro lugar. Ahora se nota como más profundo, lo cual también me parece normal porque ya es una segunda temporada, Sí. ya la han corrido más. Pero Sí. también podría pasar que uno ya más bien como que repite como Lorita el texto, ¿verdad? Y sí se nota. Automatizado. Entonces, quería que nos contaras eso a nivel de interpretación, de actuación. Sí. ¿Cómo fue el trabajo? Yo creo que yo fui muy necia con los actores, en el sentido de que fui muy insistente en el detalle e incluso preguntaba, ¿verdad? ¿Y esto por qué lo estás haciendo? Ok, hagamos tal escena, y la terminaban y salía perfecta, y yo, bueno, pero ¿por qué estás haciendo eso? Repitamos este texto, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus objetivos? Entonces creo que fue irse realmente a la raíz de la interpretación. Incluso había momentos muy ricos donde ellos me decían, uy, no sé, puedo probar tal cosa, ok, probémoslo, jugarlo diferente, ¿verdad? Entonces creo que el tema también jugar, que fue mucho de lo que hicimos en este remontaje, permitió que ellos pudieran como comprender distinto, ¿verdad? Incluso menos repito, menos desde lo automático, sino más desde cómo ellos intérpretes pueden asumir un nuevo remontaje y profundizar o hacer más sólidas sus escenas. Entonces, la misma Jime, Nevin, creo que todos pasaron por ese momento donde decían, puedo probar tal cosa, puedo hacer tal cosa, y yo les decía, sí, probemos, exploremos. Entonces, si bien fue un remontaje en un tiempo bastante claro, ¿verdad? No fue más allá de 2 meses, tuvimos algunos espacios como más de workshop en donde yo les di más dirección en cuanto a cómo interpretar o cómo matizar las escenas, cuáles eran los ritmos ideales, porque justamente eso que vos decís, Nati, como, pucha, esta escena pasó, no me acuerdo de esta escena, justamente porque trabajamos matices distintos, profundidades, cualidades diferentes que ellos tal vez no se habían dado el chance de hacerlo, ¿verdad? Y que estaban con todas las capacidades para hacerlo. Entonces yo le decía, Jime, no vayas tan rápido, hacerlo más despacio, podemos trabajarlo así, darle más peso, ¿verdad? Empezar a trabajar como y a hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, permitió que ellos abrieran otras posibilidades interpretativas, que creo que a ellos mismos también les sorprendió porque es rico. Yo creo que como intérpretes también es tuanis cuando llegamos a un remontaje y decimos, encontré algo nuevo de mi personaje, o pude profundizar algo más. Entonces, mucho fue como esa ventana que abrí yo para decir, ok, la base está, podemos profundizarlo. Y sí fue muy, muy necia, o sea, yo fui muy necia en el sentido de ver escena por escena, texto por texto, y empezar a decirles, bueno, hacerlo más despacio, hacerlo más rápido, agilicemos esta parte, o no, esta parte trabajar los silencios. Ellos no podían quedarse en silencio. Era como, ¿verdad? Y yo, no, momento de pausa y silencio está bien. O sea, eso también cabe dentro de, ¿verdad? Y son cosas que justamente también, sea por barrera el idioma, por tiempos, o porque simplemente el primer montaje que se hace tiene muchas complejidades, no hay tiempo para eso. Claro. Para ese disfrute, para esa como darles espacio como a la exploración, ¿verdad? Que eso siempre es necesario como intérpretes. O sea, yo no puedo llegar a un remontaje a repetir. Yo les dije, aquí no van a repetir, aquí van a transformar lo que ya saben hacer en algo mejor, ¿verdad? Y yo realmente en eso sí agradezco mucho a ellos, que confiaron mucho de mi escucha, de mis indicaciones, para empezar a entender las situaciones diferentes. Habían cosas en donde ellos mismos como que me decían, uy, cara, es que yo siento raro este texto. Ok, veámoslo, porque es raro, ok, discutámoslo, conversémoslo, porque también ese trabajo de mesa y ese trabajo de análisis a veces lo pasamos un poquito por encima o muy rápido, y creo que es el back to basics necesario en términos de remontaje para comprender mejor hacia dónde puedo llevar lo interpretativo. Entonces sí, fui bastante insistente y como incisivo en algunas cosas que siento que marcan diferencia en términos de ritmo, en términos de cómo es el viaje emocional de los personajes, claro, ¿verdad? En no precipitarse en saber que hay un momento para cada cosa. Entonces todo eso pues ellos lo han venido como viviendo, pasando por el cuerpo mejor. Claro, ¿verdad? y es con que hay directores de directores, ¿verdad? Sí. Hay directores que son, como dice Carla, muy necios, pero no es eso, simplemente que hacen más énfasis en la parte interpretativa. Sí. Hay otros que se fijan más, ¿verdad? En la parte plástica, en la estética, la puesta en escena, y que cada actor resuelva por su lado, ¿verdad? Y que esta obra, digamos, la visión de Paul es una visión con un humor y con un estilo físico muy inglés. Y nosotros en Costa Rica no necesariamente manejamos ese humor. Entonces, adentrarse en ello es todo un tema, ¿verdad? Entonces, creo que hacerlo una segunda vez permite a los actores, o sea, como relajarse un poco más al respecto y buscar otras cosas, quitar otras, como para que
para que esa limpieza y esa técnica o ese estilo actoral pues se aprecie un poco mejor, porque la obra lo tiene, ¿verdad? Ese humor absurdo y al mismo tiempo es un humor que está plasmado al inicio pero que se vuelve dramático completamente hacia el final, entonces es bonito porque la obra tiene como esos momentos sumamente cómicos, risibles, farsescos, paródicos, de matarse a la risa, versus otros momentos mucho más oscuros, dramáticos, pesados, ¿verdad? Mucho más existenciales o filosóficos, si se quisiera entender así, que nos conectan con otra parte. Entonces, también como intérpretes, ver el desafío que para ellos es esos switch que tienen que hacer de las salchichas al momento de la transformación del monstruo, ¿verdad? Que hay grandes contrastes interpretativos, que yo mucho les decía eso, hagamos contraste. O sea, que la gente pase de una cosa demasiado visible a un momento como más shock, ¿verdad? La escena de las salchichas tiene que haber una separación para que el viaje emocional de los personajes quede mucho más claro y el público lo disfrute, ¿verdad? Que no se queden en puntos medios como, uy, me tengo que reír o no me tengo que reír porque estoy viendo Frankenstein y se supone que es suspenso. No, sí, reíte, está hecho para eso esta escena y vamos a explotarlo al máximo para que después en esta otra haya un silencio. Entonces también es eso como experimentar ese viaje, ¿verdad? Que tiene la obra. Isa, ¿te pasó lo mismo con la palabra cantada? Lo que hablábamos antes en la pregunta con Carte, sí, de que pudiste profundizar más en esta oportunidad. Sí, claro, porque entonces a la hora de reestructurar ciertas cosas, ¿verdad? Ya la propuesta les hacía explorar vocalmente otras cosas, ¿verdad? Y además también a veces pasa mucho, y eso es algo muy normal, que disociamos la voz de lo que estamos proponiendo corporalmente. Entonces mi labor es siempre tratar de unificar eso, ¿verdad? Que la voz no se disocie de lo que vos como actor propones, porque en teatro musical es una sola cosa, tiene que ser una sola cosa. Entonces eso, claro, se pasaba porque si al momento en que reestructuramos y revisionamos o damos nuevas motivaciones a ellos para que hagan algo, ¿verdad? Si Carla dice, ok, esto quedó así ahora, claro, entonces hay que buscar como coherencia entre lo que cantan con lo que hacen, ¿verdad? Y que yo soy muy libre también, yo no soy como de, esto tiene que estar así, porque siento que para mí siempre en teatro musical la voz va a tener que estar ligada al actor y a lo que hace. Entonces no me interesa una técnica que no permita hacer que el actor, ¿verdad?, sacrifique cosas de su personaje porque es una sola cosa. Entonces, sí, ha sido, es un reto interesante, bonito, siempre. Antes de continuar con estos elementos que Carla quiso proponer de una manera distinta o explorarlos más, ahondar más en ellos, quiero agradecer profundamente a los patrocinadores que hacen posible esta nueva temporada de Frankenstein. El Cine Magali, que siempre es un aliado fundamental para nosotros. Si van al Cine Magali en estos días verán un afiche enorme de Frankenstein, chivísima, que parece que fuera una peli, pero es el anuncio de la obra. Así que muchas gracias a ellos porque siempre además en pantalla nos están ese anunciando. Ese afiche quedó increíble, o sea, desde el año pasado que lo vi, yo decía, sí, wow, un saludo para nuestra compañera Bárbara y Arista, nuestra agencia de comunicación, que tuvimos por aquí un podcast súper interesante sobre marketing de teatro, por ese trabajo de conceptualización y de nuevo afiche que hicieron, que también eso es parte de, ¿verdad? Esa es la nueva oportunidad también de, bueno, la vez pasada, es que la gente piensa, ¿verdad?, que es como una película, que todo el mundo ve la película y entonces dice, bueno, ahora sí, hagámosle la campaña de marketing. No, en el teatro pasa que muchas veces se ve la obra el día del estreno, porque se llegó a tiempo ahí y aunque tal vez no es lo ideal, pues pasa, es la realidad, sobre todo de un lugar como Expresivo que produce 5, 6, 7 obras al año, más coproducciones, etcétera. Entonces, pues pasó que también nuestros compañeros de comunicación tuvieron más insumos también para trabajar unas propuestas afiche diferente, desde dónde se comunica la obra, la frase esta del suspenso nunca fue tan divertido, ¿verdad? También fue parte de lo que craneamos bastante para ver cómo comunicábamos mejor eso, una obra que es muy divertida, pero que también tiene que darte miedo, tiene que tener suspenso, que tiene que complacer a los fans del género, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro nada más para no terminar. queda debiendo nada. Ajá, exacto. El trabajo que Winston hace es impecable. Exacto. Y IMC también, siempre andamos por ahí en traseras de buses, gracias al apoyo de ellos. Tropical, que nos mantiene hidratados.
En ensayos. Muchas En gracias. ensayos, muchísimas gracias. La revista Suma, que siempre pues, nos apoya ahí con publicidad dentro de la revista, Arista y Deman, nuestra fundación mamá, a la cual pertenecemos, y Arista, que es nuestra agencia, y una empresa que por primera vez se suma a apoyar las producciones de Expresivo, que es El Financiero, el periódico El Financiero, que estamos muy contentos de que estén todos ustedes, todos los patrocinadores, y apoyándonos, y de verdad gracias por apoyar el arte y la cultura y creer en el entretenimiento de calidad. Así que bueno, sin más, Carla, notamos cambios también a nivel de escenografía. Sí. Grandes. Sí. Contanos, ¿quién fue el responsable y qué fue lo que se comunicó por ahí? Sí, cuando yo asumo el remontaje, pensé mucho, yo soy súper fan de todo, Frankenstein, Drácula, todo lo dark es como lo mío, ¿verdad? Y soy muy fan desde chiquilla, entonces cuando vi el remontaje y cuando entendí que podía generar esta dirección o esta reversión, tenía ya muy de cerca a Roger Robles y a Jennifer Barbosa. Menciono a ambos porque ambos han hecho un trabajo increíble. Y yo llegué con la palabra gótico, que me pasaba y me faltaba de alguna forma, como que yo dije, uy, esto puede ir más a lo dark en algunos sentidos, y además podía aprovechar, dinamizar un poco el espacio, porque habían cosas muy ricas, muy sublimes, que las montañas de nieve, un montón de cosas que yo decía, pucha, aquí un segundo nivel, pero claro, yo decía, cosas de director, ¿no? Una visiona, pero la ejecución a los expertos, ¿verdad? Entonces yo llegué con Roger y le dije, mira, yo visualizo dos cosas muy puntuales. Un segundo nivel de lado a lado. Al inicio me dijo, ok, sí, a un costado. Y yo, no, Roger, quiero toda una escalinata de lado a lado. De lado a lado. Y yo, sí, pero es que ya está esta estructura. Obviamente no íbamos a descartar lo que ya había. O sea, era utilizar y optimizar. Entonces yo le dije, no, vamos a utilizar igual el muro, con las puertas giratorias, todo exactamente igual, pero quiero una escalinata y unas ventanas góticas. Eso es todo. Entonces me dijo, bueno, ok, vamos a trabajar en esto. Le dio una estética increíble al espectáculo porque le dio mucha profundidad, le dio estas alturas que también tuvo un brete a Isa, porque cuando le dije, Isa, es que hay un segundo Ahora nivel. se suben y yo, ok, hay que cambiar esto. Es que yo quiero que se suban, ¿verdad? Y me decía, ok, bueno, vamos a ver cómo lo coreografiamos, porque al final muchas escenas pues tenían valores de dirección y de composición visual distintas, que Roger realmente lo logró muy bien. Yo estaba muy clara en que todo esto gótico tenía que estar más impregnado en la escenografía, sobre todo por eso, porque uno dice, bueno, Frankenstein, lo ves en películas, lees las novelas, todo lo que Mary Shelley desarrolla como en lo dual, en lo monstruoso, en la belleza, en lo romántico. Yo decía, bueno, y la música que tiene el musical tenemos que dinamizarlo más, ¿verdad? O irnos un poco como a la locura, en el buen sentido de rompamos un poco el molde. Esto está bien, esto funciona muy bien, pero ¿qué pasa si? Y entonces yo llegué justamente con los intérpretes y les dije, bueno, chicos, es que va a haber un segundo nivel, ¿qué les parece? Y empecé a conversarlo porque también a mí me gusta mucho eso, no solamente tirar la idea, sino tener feedback, ¿verdad? Lo hablé con Isa, lo hablé con Fío, que también es productora, que ha hecho un maravilloso trabajo, y todos dijeron, ok, sí. Creo que hay una tónica muy bonita de este remontaje, que es que todos se comprometieron con la idea y la entendieron muy claramente. Desde la parte de arte, que Abril Jenkins y Lucía González también rehicieron algunos elementos, digamos, de utilería que generaron mucha belleza y tienen como un mayor simbolismo dentro de la puesta, que yo quería que destacaran. La máquina, que la máquina es literal una máquina, digamos. Yo les dije, necesito creer que el público vea una máquina realmente, obviamente no tecnológica porque no estamos en ese tiempo, pero remitido al momento en el que está la novela, y lo lograron un montón, o cosas utilitarias, salchichas, cosas que yo sentía que tenían que tener más potencia visual, ¿verdad? Hay una cosa muy importante que a mí me parece que es una de las cosas más brillantes que trabaja Paul, que es muy sintético. Él es muy sintético en qué necesita y para qué lo necesita. Los efectos, el cómo se transforma el monstruo, en dónde salen, dónde entran, los chistes cómicos con los elementos, ¿verdad? No puedo hacer demasiado spoiler, pero es muy puntual. Entonces yo dije, ok, es respetar la base de una primera propuesta y tratar de echarle un poquito más de condimento y poder darle más vistosidad, digamos, que sea más vistoso. Entonces, bueno, en eso Lucía y Abril trabajaron increíblemente, y Roger entonces logra este segundo nivel, en donde evidentemente al tener el segundo nivel ya, es como que era lo que necesitábamos para que entonces los intérpretes tuvieran más insumos a nivel espacial, ¿verdad? Que no todo quedara como en un primer nivel, sino que se pudiera sorprender al público, que es mucho lo que yo quería que pasara en el montaje. Además de esto,
Gustavo Abarca, quien es un gran diseñador visual, con el que llevaba años de querer trabajar, que también capta y conecta mucho con el concepto gótico, y desde el momento en el que nos reunimos yo le dije, quiero gótico, quiero sombras, quiero luces, no quiero cosas muy desde la parte pictórica gótica, ¿sí? No quiero irme al diseño visual tan cinematográfico, sino más a lo de novela. O sea, yo quería que hubiera momentos en donde la gente sintiera que estuviera abriendo un libro y viera las cualidades pictóricas de lo gótico. Y en eso Gustavo lo captó perfectamente, además de que la obra es muy clara en los insumos visuales, desde la música y desde las escenas. Entonces era muy claro qué tipo de apoyos visuales podían existir, y él creó el diseño y el tratamiento, ¿verdad?, de imagen que fue muy atinado, o sea, se enlazó riquísimo con la escenografía, y creo que está puesto en momentos necesarios. Necesarios y que terminan de rellenar un espacio emocional y musical muy poderoso, que con esto visual creo que para mí termina y se acerca mucho a las potencias cinematográficas, cuidado y no decirlo, que realmente la obra traslada y logra, sin perder la teatralidad, que eso era importante. Yo quería como algo inmersivo dentro de lo teatral, que tiene sus límites. Tampoco podemos como transformarlo en otra cosa, sino que era, ok, es esto, es teatral, es este escenario, es esta área escénica. ¿Cómo podemos desde ahí dinamizarlo y darle más profundidad visual? Entonces, sobre eso, pues Gustavo trabajó, Roger y Jennifer aportaron, Abril y Lucía también, y bueno, creo que han generado otro monstruo, realmente, porque sí se ve bastante diferente en relación a lo primero. Es una propuesta que permite integrar todavía de una mejor manera al músico. Que antes estaba también en el mismo nivel. Esto permite que la música pueda ser, ¿verdad?, alimentada con este personaje que tenemos ahí. Yo me acuerdo cuando hablé con Esteban y yo le dije, Esteban, es que vas a estar Esteban es el músico. El músico estaba en la anterior temporada, estaba como a una esquina del escenario, y ahora está en una tarima que está en el segundo nivel del escenario, que es lo que comentaba Carla, ¿verdad? Que se ve durante toda la obra, está ahí, incluso algunas escenas ocurren ahí mismo. Primero por la potencia que tiene Esteban como músico, que a mí siempre desde la primera temporada y todo lo que hace me parece espectacular, y era digno de destacar. Con mucha presencia, pero claro, el estar ahí con su presencia genera otra interacción con los actores, entonces también se integra diferente, ¿verdad? Además, es divertido. Yo siempre, porque cuando la justificación mucho de dirección es que yo decía, claro, es que este músico es el que le da la armonía emocional a los personajes. A veces Esteban está conectado con Igor y es Igor, y hay momentos donde es el monstruo, y entonces yo le di como esos cues para que él también entendiera un poco más del acting, ¿por qué no? De la interpretación, ¿por qué estoy aquí, verdad? Para mí es importante la dirección integrar a los músicos, a esta otra gran área, sobre todo en este tipo de montaje musical, dentro de una narrativa que realmente sea muy bien amalgamada. Sí, que no sea como los músicos por allá. Sí, póngase ahí. O sea, está tan integrado que tiene un vestuario tan chiva, que por cierto el vestuario de Pancho en esta obra es excelente, ¿verdad? Entonces se integra todavía mejor, ¿verdad? Porque entonces lo aprecias con un super vestuario. Y darle un momento de que jale foco, ¿verdad? Exacto. En un momento yo digo, Esteban, aquí jalas vos foco, y quiero que te muevas en ese momento adrede, porque quiero que la gente vea y recuerde cada tanto como, uy, hay un músico en vivo, hay un músico en vivo, porque eso es un gran elemento y es una gran potencia que tiene esta propuesta desde que Paul hizo la concepción, ¿verdad? Sí. Creo que fue una negociación hasta con Don Steve, porque él quería incorporar un músico y fue que después a Paul se le dijo, bueno, entonces un guitarrista. Sí, originalmente la obra no tenía música. Exacto. No, y ahora yo digo, uy, qué interesante, qué bueno un bajista, qué bueno qué bueno una banda de rock, pero... ¿verdad? Pero entonces es eso que uno dice, pucha, la versión 2026. Se puede, ¿verdad? Y ver cómo los actores también ven a Esteban y ver cómo Esteban está ahí y hacer esos intercambios, para mí es un personaje más ahora, ¿verdad? Es un personaje que realmente interfiere, incide, comenta sobre lo que está pasando, se dialoga con los personajes de tú a tú, y funciona muy bien porque su lenguaje musical pega muy bien con el resto. Entonces es hermosa la música de Frankenstein, me parece que es de las cosas que yo más disfruto. Hay canciones que son sublimes, ¿verdad? Y eso es importante. Mencionaban el vestuario de Pancho Alpizar. Pancho que es incansable. Creo que lo que pasa con este equipo es que hemos sido incansables en que Pancho, yo dije, bueno, remontaje, que venga, que revise, que ajuste, ya está. No, hagamos esto, pongamos esto, es que podemos hacer esto, ¿verdad? Y yo, Pancho, es que estoy pensando que en tal escena de la novia del monstruo, si ella saliera, sí, hagámoslo. Ok, yo, Pancho, es que Esteban... ¿Cambia mucho el vestuario de la temporada pasada ahora? Creo que no, pero cambia, son detallitos pero igual. suma.
Hay algunos detalles que sumó con cositas que realmente siento que terminan de amarrar más el concepto y que incluso suman porque como todo el resto sumó, espacio, visuales, sí, arte, es que es como un efecto dominó, ¿verdad? Claro, reestructuras una raíz, entonces todo lo demás tiene que fortalecerlo, porque si no, ¿para qué estás cambiando, verdad? Yo recuerdo cuando yo le dije, Pancho, góticos, que quiero cosas más, elementos más... hasta que se le abrieron así los ojos, me dijo, ok, perfecto. Yo, bueno, hagámoslo, porque ya las bases están. Eso es lo rico, ¿verdad? No hay tanta presión o tanto apuro con sacar el resto, sino es como elegir de verdad qué se quiere hacer y qué se quiere evolucionar. Y en eso fue como todo el enfoque, ¿verdad? Isa, vos que has sido parte tan activa, literalmente, del teatro, del desarrollo del teatro musical, del teatro con música en los últimos años en Costa Rica, ¿qué pensás de esta propuesta de Frankenstein que tiene Expresivo ahorita en cartelera? Yo pienso eso, que es una joyita, ¿verdad? Es una propuesta, como si nos remitimos un poquito a la propuesta de Paul, es muy puntual, ¿verdad? No quiere ser más de lo que es eso, y con eso dice mucho. Yo considero, claro, en mi visión de teatro musical siempre voy a pensar las cosas diferente, pero yo digamos, de las cosas que más me gustan es como esa concepción como de lo puntual. Lo que dijo Car para mí es súper importante porque el discurso es simple, está basado en un lenguaje muy claro que está en la novela, pero también, digamos, a nivel musical propone como un estilo un poco diferente, tal vez el que no estamos acostumbrados, porque también Paul es inglés, el compositor también es de origen alemán, entonces también tiene otras influencias, la propuesta, al poner al músico también genera otra propuesta de dinamismo en el lenguaje musical que tiene la obra, entonces yo creo que el público definitivamente se va como con un discurso bastante claro y con una emocionalidad bastante transmitida de todo lo que ve en el escenario y en la obra. Está además con un ritmo muy rico, entonces el acto 1 y el acto 2 se sienten muy fluidos ahora, porque los actores claramente le encuentran un ritmo después de hacerlo ya otra vez, una segunda vez. Entonces se ha aprovechado mucho y yo en lo personal disfruto mucho este tipo de humor y este tipo de fisicalidad que tiene como la propuesta, yo en lo personal, ¿verdad? A mí me encanta, vos sabes que yo soy un poco payasa a veces, entonces entre más hacemos esas cosas yo me divierto, y esta obra tiene eso, tiene un humor y tiene suspenso y tiene emocionalidad. Hay una cosa importante que es como que cuando vos ves Frankenstein bueno, una obra de Frankenstein, ¿cómo logran eso? ¿Cómo logran efectos visuales? Porque el público espera efectos visuales, espera insumos intensos de lo que significa la novela trasladado a lo escénico. Y mucho de esto también quiero hacer un espacio de conversar de lo que hizo Toño Cordero, que si bien trabajó el diseño de iluminación, parte del diseño de iluminación en la primera temporada, en esta segunda abocó mucho y se abrió mucho a replantear algunas cosas, porque claro, al meter otros creativos, algunas cosas puntuales, conceptuales, y empezó a ver la escenografía y empezó a ver los visuales de Gustavo, empezó también a permearse, y creo que eso es lo rico. En general creo que el éxito de este tipo de propuestas es cuando los otros departamentos también se permean de lo que hacen, ¿verdad? No trabajar de una manera individualizada, sino abrirse y Toño hizo mucho eso, veía los visuales, no voy a hacer spoiler en qué momentos, que son bastante contundentes, que vienen a primera capa, y él decía, no, esto está increíble, voy a bajarle la iluminación para que destaque más esto, ¿verdad? O esos diálogos creativos son cosas que realmente al final de eso es profundizar, ¿verdad? Creo que es mucho eso, y la madurez sobre todo que tienen tanto los creativos como el elenco, ¿verdad? Para mí es un casting perfecto. Yo siempre voy a decir que el elenco de Frankenstein es perfecto. Vos ves a Víctor Frankenstein y lo ves. Encontrarlo. Vos ves a Elizabeth y la ves, vos ves al monstruo y lo compras, ¿verdad? Es el elenco. Es a nivel de casting. ¿Por qué costó mucho encontrarlo, Isa? Contanos. Porque los personajes tenían demandas vocales muy particulares, registros vocales muy específicos. El monstruo no puede ser tenor. Entonces, ¿dónde nos sacamos un monstruo, verdad, que además cumpla con las características de grande, verdad, con esa voz? O sea,
Con fue la muy actuación, rudo, con la además. Con actuación. esa Porque es actuación una que además creció Hubo montones, hubo que ¿verdad? hacer como 2 Sí. callbacks, o sea, Tengo que fue una decir búsqueda grande. que yo que me siento en mi asiento E1 siempre, cuando el monstruo venía por aquí, yo me hice a un lado y me asusté no, ese demasiado y trabajo sé es quién increíble. es Sí. y lo quiero mucho y sé perfectamente. Han No, a mí crecido me dio un mucho. susto de monstruo porque de verdad yo sentí que este hombre me iba a comer, Sí. ¿verdad? Me iba a secuestrar. No, y esta ocasión Sí. Winston está haciendo un trabajo vocal, pero pulido. Sí, Esta vez. increíble. Muy bien, muy bien. O sea, en general este equipo es muy completo, se ha complementado mucho más, siento, Ujú. esta temporada. Ajá, sí. Se han tomado el tiempo. A ellos, obviamente, claramente, al hacerlo tantas veces, tenían ese síndrome que nos pasa mucho de que hacemos las cosas automatizadas cuando las hacemos muchas veces. Pero digamos, empezamos a explorar y lo van soltando y este elenco es el que es, ¿verdad? Es una obra difícil de hacer, de Súper interpretar. demandante Muy difícil. física, Físicamente todo es muy es demandante, Además, vocalmente es muy Sí. demandante para los 3 personajes principales, es muy demandante vocalmente. Sí. Víctor y el monstruo sobre todo, pero sí, lo Sí, ese logran monstruo que maravillas. además con esa fisicalidad tan complicada, ¿verdad? En esas escenas en las que está en el piso y tiene que Sí. sacar aquellas notas, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, ¿cómo Pero está es que haciendo para chiva, o respirar? sea, esa es una propuesta que él va haciendo, la va construyendo y mi labor es cómo conecto eso que hace con su voz, para hacia dónde se mueve, además disociarlo de cuando hace la señora de las salchichas, o Ay, sea, sí, que ahora es una su mejor corpore- señora de salchichas, que tengo que decir. exacto, entonces cómo ellos tienen mucha responsabilidad física en esta labor y ni decir de las bailarinas, o sea, Ajá. ellas no tienen que cantar tanto, pero el trabajo físico que se tienen que mandar sostienen un en esta montón. obra es muy grande, o sea, Elena tiene cosas muy importantes y la gente inmemorables, la gente lo que hace Elena como los monos y lo que hace Ari también, Ajá. de ahí la gente se queda con esos monitos, o sea, Ajá, ¿verdad? sí. O el resto, o sea, tienen personajes, es un elenco pequeño, entonces todo el mundo tiene intervenciones importantes. Sí, el ¿verdad? otro que Importantes vimos, y todos en vitales. general están mucho mejor, pero un Igor, ¿verdad? Como Igor, más claro, trabajado, sí. que me llamó mucho la atención que tiene Mucha nuevos... precisión, ¿Ves? hay mucho... En Igor nuevas tuvimos que cositas. encontrar mucho a dónde quería hablar él, porque su actor, actualmente le iba a llevar a un lugar y no puedo ponerlo a cantar, él tiene un timbre muy bonito vocal para cantar, pero jamás era ese, Ajá, ¿verdad? Había que, ajá. su propuesta iba por otro lado, entonces pobrecito, él sufre conmigo porque yo lo hago hacer de todo para que pueda lograr esa conexión, ¿verdad? Ajá. Y finalmente sí, siento que está suelto, todo este elenco Rodrigo Durán. es el que es. Sí, la gente piensa que son más actores, ¿verdad? Siempre nos pasa que, Sí, ¿no? que la gente dice, pero ¿cómo es posible que eran solo esos, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Y no, esos son Pero es muy y difícil. esa es una visión muy de Paul también, Muy de ¿verdad? Paul. Muy bien, o sea- hablando de las puntualidades, un elenco de 6, de 8 personas que hace X, Y, Z y se van, o sea, Y cubren N cantidad cubren, de escenas entonces, con N cantidad de personajes. es un Eso reto muy bonito bien. para los actores. Bueno, yo solo puedo hablar por Cuento de Navidad, que lo pude interpretar una vez, un par de veces, y esa, ¿verdad? Lo múltiple de lo que tiene Paul es como lo que te hace a uno crecer y encontrar un montón de cosas como actor. Entonces, para ellos, Son propuestas muy inteligentes. exacto. ¿Verdad? Para Son ellos ha de ser propuestas muy bien chivísimo. utilizadas. Sí, es un director muy inteligente. Bajan como 3 kilos, creo, cada temporada, pero, Sí. pero sí. Sí, ¿Algo más que quieras contar, Carla? ¿Algo del remontaje? ¿Alguna idea que se te esté quedando por ahí? ¿Alguien que no hayamos mencionado? Pues no, creo que no. A ver, estoy pensando. No, creo que realmente para el público que ya la vio, creo que pueden darse una segunda oportunidad en el Ujú. sentido de Creo que eso es de importante, verdad van a que la gente dice, no, encontrar yo ya la vi. algo. No la he visto. Sí, Esta yo es creo otra. que cualquier persona dice, no, bueno, siempre van a decir que lo vuelvan a ver, porque es verdad, y está bien, pero creo que de verdad hay justificaciones de fondo por las cuales pueden ir a verlo. Creo que si les gustó la primera temporada, esta vez van a Sí. salir como más, ¿verdad? Y eso es importante siempre desde nuestro oficio, como lograr con el público. Hay mucha potencia, ¿verdad? Es ver una propuesta mucho más madura, pero igualmente muy bien evolucionada en términos estéticos y que siento que llena esa expectativa que puede llegar a tener el público cuando hablamos de un Frankenstein, que todo el mundo Exacto. entiende esas referencias y sabemos a qué hablamos y el lenguaje pues está muy bien desarrollado para esta vez.
y que la riqueza musical también está a tope. O sea, es muy emocionante, es muy electrizante. A mí yo llegaba con esa idea, electricidad, tienen que estar como muy estremecido el público cuando vea esto y pasar por donde pasa la obra, que es una gran adaptación, la que hace Paul. Sorprende, no deja de sorprender, el final sorprende, todo sorprende, ¿verdad? Y creo que eso es una invitación para que pasen un buen rato. Realmente. Por cierto, de Paul Stevens tendremos el próximo año un súper título en expresivo que voy a permitirme anunciar desde ya 1984, la novela de George Orwell, adaptada por Paul Stevens. Vamos a tenerla el próximo año en expresivo, en el mes de mayo. Si no me equivoco, dirigida por Carlos Salazar. Así que ya sabe, una adaptación más de este gran director con el que siempre trabajamos y que, bueno, es un gusto también haber tenido un nuevo remontaje de otra obra de Paul. Con Paul hemos trabajado aparte de cuento, el texto es de Paul y lo dirige Carlos Salazar. El texto es de Paul y lo dirige Carlos Salazar, exacto. Sí, estamos muy contentos. De hecho, en unos días les anunciaremos la programación completa de Expresivo. Viene buenísima, creo que es la mejor programación, creemos, ¿verdad? Sí, que es la mejor programación que hemos tenido en la historia, de verdad que es muy potente por todo lado. Entonces, bueno, no estén pendientes porque se las vamos a contar prontito. Yo creo que ahora sí estamos al 90%, que llevo diciendo hace como 2 meses. Que la terminemos ya. Al 90% de la programación. Bueno, chicas, muchas gracias. Antes de terminar este espacio y ya finalizar, quería contarles que a partir de este domingo tenemos programación familiar en Expresivo nuevamente. Vienen un grupo de niños que se llaman Chiquiticos. Chiquiticos es un grupo de niños que hacen espectáculos y esta es la primera obra de teatro que montan y es una historia muy linda, muy entrañable que nos enseña a valorar como las distintas etapas de la vida, los distintos momentos, a disfrutar los momentos en los que estamos y no querer estar cuando yo sea más grande o cuando yo era chiquitito, no. Es el que estamos, el que hay que disfrutar y empieza este domingo este lindo espectáculo a las 2 de la tarde en el espacio de teatro con un familiar, con un super elenco, de verdad, vienen de Guatemala, de presentarse allá en una gira súper exitosa, así que vale la pena que vayamos a ver a estos nuevos talentos de la escena nacional que van para arriba y que próximamente pues, los podremos aquí ver en los espacios de estas esa es la generación que viene. Estas son las semillitas. Así las semillitas de las artes escénicas. Así es. Gran talento. Exacto, a partir de este domingo y hasta el 3 de noviembre, los domingos a las 2 de la tarde. Entonces, para que compre sus entradas desde ya. Y también, pues obviamente, ya casi es la temporada navideña, ¿verdad? Ya me siento yo así como en las calles, ya decorando. Pero ya casi nos acompaña un cuento de Navidad, que es nuestro clásico y que este año viene también remozado por esta señora. Se vienen cositas. Sí, vamos a hacerle ahí una intervención importante, así que no se lo pierda porque vienen muchas sorpresas. Isa, Carl, muchas gracias, de verdad, a ustedes, por haber estado. Gracias a Fidel por la paciencia que tiene de esta gente que tanto molesta a su mamá y no la deja dormir. Déjenme descansar. Sí, me hacen caminar, ahí está, que me tiro en los ensayos y todos, no. Pero ahí, no, eso no es nada comparado con lo que la vamos a ver este domingo hacer. Vamos a ver. El programa de Teletica en el que Isa trabaja como jueza. ¿Cómo se llama? Mira quién baila. Mira quién baila. Ya iba a decir Bailando por un sueño, Dancing with the Stars, todas esas cosas. No, es más bueno, tiene jueces más buenos. Tengo que decir que me gusta que los jueces tienen más nivel, entonces los comentarios son muy interesantes. Yo pongo los comentarios para aprender. Bueno, muchas gracias y de verdad gracias también a nuestros compañeros aquí en Estudio La Carreta por todo el excelente servicio que siempre nos brindan. Ya sabe, se me olvidó una cosa muy importante. Estamos en el mes de octubre, mes de Halloween, y Expresivo está preparando una súper sorpresa de la cual también les vamos a hablar próximamente, la cena misteriosa. Esto es el 31 de octubre, vamos a dedicar otro programa entero a hablar de la cena misteriosa, qué es y cómo se come, literal. Cómo se come. Pero de verdad que es un súper producto, un lanzamiento de Expresivo para este día de Halloween. Ya llevamos como la mitad de los espacios vendidos, así que de verdad, si están interesados en acudir a una experiencia completamente nueva, que es una cena con obra de teatro en el mismo lugar, in situ, inmersivo, compren sus entradas desde ya en expresivo.cr. Estamos, muchas gracias y agradecemos de verdad su compañía. Si le gustó este episodio, compártalo y cuéntele a todo el mundo que tiene que ir a ver Frankenstein durante este mes al Teatro Expresivo. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.